Las estrellas parecían tranquilas, pero en los rincones oscuros del universo, el miedo comenzaba a extenderse como un virus. Las razas alienígenas más avanzadas, aquellas que durante siglos habían dominado sistemas solares enteros, ahora compartían un inquietante secreto. Los humanos, una especie relativamente nueva en el juego galáctico, estaban siendo cuidadosamente evitados. No era por su tecnología, aunque esta era impresionante. No era por sus flotas, que parecían pequeñas en comparación con las armadas masivas de los imperios galácticos. Era por algo mucho más simple y aterrador, su actitud hacia la guerra. Un rumor había comenzado a circular entre las civilizaciones más antiguas. Decían que los humanos podían ganar cualquier conflicto con facilidad, pero no porque fueran superiores en armas o estrategia. Para ellos, la guerra no era una cuestión de poder, era algo personal. Los pocos que habían sobrevivido a enfrentarse con la humanidad decían que estos seres luchaban con una intensidad que desafiaba toda lógica. No temían perder, no temían morir, y, lo más inquietante, no buscaban gloria ni conquista. Para los humanos, la guerra parecía ser un problema que resolvían con una frialdad desconcertante, como si fuera un juego que ya sabían ganar de antemano. En el corazón de la galaxia, los líderes del Consejo Galáctico se reunieron en una sesión de emergencia. La tensión era palpable. Desde los nobles de la Confederación SAR hasta los estrategas militares del dominio Jix, todos compartían una sensación de incomodidad. Las especies que habían sobrevivido miles de años en el cosmos, venciendo amenazas y conquistando mundos, ahora temían una sola palabra: humanos. Esto no tiene sentido, gruñó un embajador reptiliano, sus ojos brillando de frustración. Sus naves son inferiores en número. Sus recursos son limitados. Y, sin embargo, vencieron al Imperio Tran en cuestión de semanas. ¿Cómo lo explican? Nadie respondió. Las imágenes del último conflicto entre humanos y una fuerza alienígena se proyectaron en la sala. Las naves humanas, pequeñas y ágiles, parecían bailar alrededor de los enormes cruceros de batalla Tran. Cada maniobra, cada disparo, parecía perfectamente calculado. Los estrategas más brillantes del Consejo no podían encontrar patrones previsibles en las tácticas humanas. Era como si fueran capaces de improvisar en tiempo real, adaptándose con una velocidad que bordeaba lo imposible. Pero lo más inquietante no era su técnica, era su motivación. Un representante de la Alianza Vir, una raza conocida por su lógica implacable, habló finalmente. Los humanos no luchan como nosotros. No buscan expansión ni dominación. Cuando enfrentan una amenaza, actúan como si el conflicto fuera una carga que deben eliminar rápidamente. Y lo hacen, sin piedad. En ese momento, un oficial del Consejo activó una transmisión. En la pantalla apareció un mensaje grabado, enviado por los humanos después de su victoria más reciente. La imagen mostraba a un humano de aspecto tranquilo, mirando directamente a la cámara. Su expresión no era la de un conquistador ni de alguien que celebraba un triunfo. Era fría, calculadora, casi aburrida. No queremos conflictos, dijo la figura con voz serena. Pero si insisten en provocarnos, recuerden esto, no peleamos para ganar. Peleamos para terminar. Para nosotros, ganar es demasiado fácil. La sala quedó en silencio. Algunos embajadores se removieron incómodos en sus asientos. Otros, más orgullosos, intentaron ocultar su nerviosismo. Pero todos entendieron el mensaje. Los humanos no estaban interesados en las reglas tradicionales del poder galáctico. No jugaban bajo los mismos términos que las demás especies. Y ese hecho, más que cualquier otra cosa, era lo que los hacía tan peligrosos. Mientras tanto, en un pequeño planeta fronterizo, un grupo de naves humanas se reunía en formación. Sus motores rugían suavemente, un recordatorio del poder que aún estaba en reserva. A bordo, los pilotos revisaban sus equipos, sin preocuparse demasiado por lo que les esperaba. Para ellos, era solo otra misión. Pero para aquellos que los observaban desde lejos, era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. En las sombras del cosmos, un nuevo conflicto se gestaba, aunque nadie sabía exactamente cómo o cuándo comenzaría. Lo único seguro era que los humanos estaban listos, como siempre. ¿Y los demás? Ellos solo podían esperar, temblando ante la idea de lo que vendría. El espacio era inmenso y silencioso, pero la quietud siempre engañaba. Entre las estrellas, fuerzas invisibles se movían, y secretos oscuros permanecían enterrados en la historia de las civilizaciones galácticas. Los humanos eran la especie más joven en este vasto juego de poderes, pero también la más desconcertante. Habían surgido de un planeta lleno de peligros, donde las condiciones extremas habían forjado en ellos una combinación única de resistencia y adaptabilidad. Sin embargo, había algo más que los hacía temidos. Algo que las demás especies apenas comenzaban a entender.
En un rincón del Consejo Galáctico, un archivista se adentraba en antiguos registros sobre la humanidad. La figura, un ser diminuto de la especie Kelvar, cuyos múltiples ojos brillaban con curiosidad, revisaba datos recolectados desde el primer contacto con los humanos. Los archivos mostraban imágenes de su planeta, la Tierra, un lugar que ningún explorador alienígena había logrado comprender por completo. Sus océanos rugían con tormentas violentas, sus volcanes explotaban con regularidad, y sus cielos a menudo se oscurecían con relámpagos que parecían dividir el mundo en dos. Sin embargo, los humanos prosperaban allí. El archivista, hablando en voz baja consigo mismo, murmuró: ¿cómo es posible que una especie se adapte a tanto caos y, aún así, prospere? Ninguna otra civilización soportaría tal hostilidad en su mundo natal. Continuó revisando registros más recientes, incluyendo las grabaciones de las guerras humanas. En ellas, los soldados se movían con una determinación escalofriante, ejecutando planes que parecían surgir de la nada. Improvisaban, se reorganizaban, luchaban hasta el último aliento. Pero lo que más impresionaba era cómo enfrentaban la derrota. Cuando un humano caía, los demás no se desmoronaban. Al contrario, parecían fortalecerse. La pérdida no los debilitaba, los galvanizaba. En otro extremo de la galaxia, en un sistema desolado y aparentemente sin importancia, una estación de investigación alienígena monitoreaba señales provenientes de la Tierra. Durante años, los científicos habían intentado descifrar lo que llamaban el enigma humano. Querían entender cómo funcionaban, cómo pensaban, y, más importante, por qué parecían tan peligrosos para las demás especies. Uno de los investigadores, un veterano llamado Ibren, revisaba los datos más recientes. «Siguen en silencio», comentó Ibren a su equipo, mientras observaba los monitores que proyectaban imágenes de la Tierra y sus alrededores. Los humanos no han expandido sus territorios desde su última confrontación. No han construido nuevas flotas. No muestran señales de agresión. Una joven asistente, claramente nerviosa, preguntó: ¿eso no es algo bueno? Tal vez han decidido mantener la paz. Ibren negó con la cabeza. Ese es el problema. Los humanos no hacen nada sin razón. Si están en silencio, es porque están planeando algo. Y cuando los humanos planean, el resultado nunca es insignificante. Las palabras de Ibren reflejaban un sentimiento que se extendía por la galaxia. Los humanos, aunque técnicamente inferiores en número y tecnología, no se comportaban como una especie que necesitara demostrar su fuerza. Ellos no buscaban conflictos, pero cuando se les empujaba, respondían con una ferocidad que hacía que incluso las especies guerreras más antiguas reconsideraran sus estrategias. En una nave insignia humana, lejos de los sistemas principales, un comandante estudiaba mapas estelares con su tripulación. Sus ojos estaban fijos en los puntos débiles de las rutas comerciales alienígenas, pero no como un pirata en busca de saqueo. Estaba analizando posibilidades, anticipando movimientos, preparándose para lo que él llamaba lo inevitable. Sabía que la paz nunca era duradera en un universo lleno de ambiciones. Uno de los oficiales jóvenes se atrevió a preguntar: «Comandante, si somos tan buenos en la guerra, ¿por qué no atacamos primero? Podríamos tomar la delantera antes de que ellos se organicen». El comandante sonrió, pero su expresión era sombría. «Porque no somos conquistadores. No queremos más mundos ni riquezas. Lo que queremos es asegurarnos de que nadie se atreva a amenazar nuestra existencia otra vez. Y si eso significa esperar, entonces esperamos. Pero cuando llegue el momento, no habrá segundas oportunidades para ellos». El oficial asintió, comprendiendo el mensaje. Para los humanos, la guerra no era un medio para obtener más poder, era un recordatorio de lo que significaba sobrevivir en un universo hostil. Habían aprendido de su historia que los conflictos no siempre se podían evitar, pero podían ser manejados con precisión y fuerza implacable. Mientras tanto, en la capital del Consejo Galáctico, las discusiones continuaban. Algunas especies querían imponer sanciones a la humanidad, otras querían buscar alianzas, pero ninguna estaba segura de cómo proceder. La incertidumbre era su peor enemigo. ¿Cómo enfrentarse a un adversario que no pensaba como ellos, que no actuaba según las mismas reglas? Cada debate terminaba con la misma conclusión: dejar a los humanos tranquilos era la opción más segura, pero no podían ignorarlos para siempre. En la quietud de la galaxia, un movimiento sutil comenzó a gestarse. Flotas alienígenas se preparaban en secreto, alianzas frágiles se formaban, y rumores de un enfrentamiento inminente se extendían. Pero lo que nadie sabía era que los humanos ya estaban al tanto. Desde la sombra de su aparente calma, observaban, esperaban y, como siempre, estaban listos. El silencio de la galaxia era engañoso. A medida que las especies más poderosas movilizaban sus fuerzas en secreto, se deslizaba una verdad incómoda entre los líderes del Consejo Galáctico: nadie sabía cómo comenzar una guerra con los humanos sin arriesgarse a su propia aniquilación.
Las naves estelares más grandes, los ejércitos más numerosos y las estrategias más avanzadas se habían desmoronado ante ellos en el pasado. Ahora, cada acción se tomaba con una mezcla de paranoia y desesperación. El miedo había arraigado profundamente, y eso los hacía peligrosos. En una sala oscura de la estación militar central de la Alianza Vir, los estrategas trazaban un plan que creían podría poner fin a la incertidumbre. No podemos dejarlos en paz para siempre, dijo el comandante Ibren, observando un holograma detallado de la Tierra y sus sistemas vecinos. Si los dejamos crecer más, no habrá forma de detenerlos. Pero si atacamos primero, podríamos forzarlos a rendirse antes de que tengan tiempo de reaccionar. Eso es lo que pensaron los Tran, replicó uno de los oficiales más jóvenes, con evidente preocupación en su voz. Y ahora, no existen. Ibren entrecerró los ojos, ignorando la advertencia. Los Tran subestimaron a los humanos. Nosotros no cometeremos el mismo error. Desplegaremos nuestras fuerzas más lejos, creando una red para atraparlos desde todos los lados. No les daremos la oportunidad de improvisar. Pero mientras los líderes alienígenas conspiraban, sus movimientos no pasaron desapercibidos. En una base remota oculta en el sistema Kuiper, una instalación humana captaba las comunicaciones cifradas que pasaban entre las flotas enemigas. Los operadores trabajaban en silencio, sus ojos fijos en las pantallas mientras descifraban los mensajes. Cada palabra interceptada pintaba un cuadro más claro, una coalición estaba formándose. Era una trampa cuidadosamente planeada, diseñada para neutralizar a la humanidad antes de que pudieran responder. El capitán al mando de la instalación recibió el informe y lo leyó en silencio. Su rostro permaneció impasible, pero su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Sabía que el alto mando tendría que decidir cómo actuar. ¿Esperarían el primer disparo para justificar una respuesta abrumadora? ¿O se prepararían para un golpe preventivo? La decisión no sería fácil, pero una cosa era segura, los humanos nunca serían tomados por sorpresa. Mientras tanto, en la Tierra, las reuniones a puertas cerradas entre los líderes humanos eran intensas. Las imágenes de las flotas alienígenas acumulándose en las fronteras de sus sistemas no dejaban lugar a dudas. La humanidad estaba siendo desafiada una vez más, y la pregunta no era si responderían, sino cómo. Ellos creen que nos están cazando, dijo uno de los estrategas, señalando los mapas estelares proyectados en la sala de guerra. Pero no tienen idea de lo que están enfrentando. Les daremos exactamente lo que quieren, y lo lamentarán. En el espacio profundo, las naves humanas ya estaban en movimiento. Sus sistemas de sigilo, diseñados para engañar incluso a los sensores más avanzados, las convertían en sombras que cruzaban el vacío. Cada nave llevaba consigo armas que las civilizaciones más antiguas de la galaxia nunca habían visto, tecnologías desarrolladas en secreto durante años. Los humanos no eran los más numerosos ni los más tecnológicamente avanzados, pero eran innovadores, y lo habían demostrado una y otra vez. Sin embargo, en las reuniones del Consejo Galáctico, los líderes seguían subestimando la verdadera amenaza. Uno de los embajadores más influyentes, un ser de piel cristalina de la Confederación SAR, intentó calmar los ánimos. Los humanos no han hecho nada. Su silencio es una muestra de debilidad, no de fuerza. Si actuamos ahora, podremos controlarlos antes de que se conviertan en un problema real. Pero en ese momento, una transmisión interrumpió la reunión. No era de los humanos, sino de una pequeña nave exploradora que había desaparecido en las cercanías del espacio humano. La imagen era caótica, llena de estática, pero lo que se alcanzaba a ver congeló la sangre de todos en la sala. La nave estaba siendo desmantelada en tiempo real, cada panel arrancado con precisión, pero no había armas visibles. Los humanos no habían disparado un solo tiro, simplemente habían capturado la nave y la estaban estudiando como si fuera un juguete desechable. Un silencio sepulcral llenó la sala. Nadie dijo nada, pero las miradas compartían el mismo pensamiento, los humanos ya sabían lo que estaba ocurriendo. Y, peor aún, estaban enviando un mensaje claro. Todo lo que entraba en su territorio era suyo para tomar. En la frontera entre los sistemas controlados por la Alianza Vir y el espacio humano, las primeras naves alienígenas comenzaron a posicionarse. La red de ataque estaba casi lista, y las órdenes de Ibren eran claras: rodear y destruir cualquier nave humana que se cruzara en su camino. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que las naves humanas ya los estaban observando desde las sombras. La trampa que tanto habían planificado no era más que un juego infantil para los estrategas humanos. En una sala oscura a bordo de una nave insignia, un comandante humano observaba las transmisiones en directo de los movimientos alienígenas. Su voz, calmada pero firme, rompió el silencio: están listos para atacar. Lo saben, lo sienten, pero lo que no entienden es que ya han perdido. La tensión alcanzaba su punto máximo. En las próximas horas, el destino de la galaxia cambiaría para siempre.
Los humanos, siempre pacientes, esperaban el momento perfecto para mostrarle al universo por qué la guerra era demasiado fácil para ellos. Las estrellas parecían inmóviles en el vacío, pero en realidad, la galaxia estaba en movimiento constante, y cada movimiento era un latido en la guerra inminente. Mientras las flotas alienígenas avanzaban hacia sus posiciones finales, seguros de su plan, algo inesperado comenzó a suceder. Unas señales débiles y dispersas comenzaron a emerger en las fronteras de los sistemas controlados por la Alianza BIR. Al principio, parecían simples interferencias en sus sensores, pero luego se transformaron en transmisiones cifradas, llenas de coordenadas que no tenían sentido. En una de las naves insignia alienígenas, el comandante Ibren observaba con frustración las pantallas de su puente. Los datos que llegaban no encajaban con nada conocido. ¿Qué significa esto?, preguntó, dirigiéndose a su equipo técnico. ¿Es algún tipo de truco de los humanos? Uno de los técnicos, un joven de la especie Sorrel, respondió con cautela: podría ser una distracción, pero no proviene de sus sistemas conocidos. Estas señales están siendo generadas desde dentro de nuestros propios territorios. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el puente. Si las señales no venían de los humanos, ¿de dónde podían provenir? Ibren, sin dejarse llevar por el pánico, ordenó investigar. Las coordenadas transmitidas parecían marcar ubicaciones estratégicas dentro de la red de la flota de ataque. Como si alguien, o algo, estuviera señalando los puntos más débiles. Mientras tanto, en la nave insignia humana, el comandante observaba con calma cómo la red alienígena comenzaba a desmoronarse. Las naves enemigas empezaban a desviarse de sus posiciones planificadas, respondiendo a las transmisiones misteriosas. Ellos creen que los estamos engañando, comentó con una ligera sonrisa. Pero esta vez, ni siquiera somos nosotros. Un oficial a su lado frunció el ceño. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Esto no parece una coincidencia. El comandante asintió, pensativo. Eso es lo que me preocupa. En la Tierra, los analistas del alto mando estaban llegando a las mismas conclusiones. Mientras los movimientos alienígenas eran monitoreados, quedó claro que las señales no provenían de ninguna fuente humana. Lo que inicialmente parecía ser una ventaja inesperada ahora se estaba convirtiendo en un enigma más profundo. Los códigos de las transmisiones eran desconocidos, pero contenían patrones que se repetían, casi como si fueran mensajes ocultos. Algunos creían que era obra de una inteligencia externa, mientras que otros sospechaban que algo más antiguo y olvidado estaba emergiendo en las sombras. En la sala del Consejo Galáctico, el pánico comenzaba a extenderse. Las señales no solo interferían con la operación de la Alianza BIR, también estaban afectando a otras flotas cercanas, que ahora reportaban problemas en sus sistemas de navegación y comunicación. Las especies más supersticiosas comenzaron a hablar de leyendas antiguas, historias de civilizaciones que habían desafiado a las fuerzas equivocadas y habían despertado algo que debía permanecer dormido. Esto es obra de los humanos, insistió un embajador de la Confederación SAR, golpeando la mesa con furia. Ellos deben haber activado algún tipo de arma que afecta nuestros sistemas. Pero otros no estaban tan seguros. Si fuera un ataque humano, ya habrían aprovechado el caos para atacarnos directamente, señaló un representante de la Liga Avenia. Esto no encaja con su manera de actuar. En el borde del sistema donde las flotas alienígenas se preparaban, las cosas empeoraban rápidamente. Una de las naves más grandes, la portanaves Liara, perdió contacto con su escuadrón de escolta después de acercarse a las coordenadas misteriosas. La última transmisión de la nave fue una imagen confusa de un objeto desconocido, flotando en el espacio, rodeado de lo que parecían destellos de energía. Antes de que alguien pudiera analizar lo ocurrido, la nave desapareció, dejando solo fragmentos de metal y un vacío inquietante en su lugar. Las alarmas se encendieron en toda la flota. Ibren, al borde de la desesperación, trató de tomar el control de la situación, ordenando un retiro temporal para reagruparse. Pero incluso mientras intentaban escapar, los sensores seguían detectando anomalías. Lo que había comenzado como una operación cuidadosamente planificada ahora era un caos absoluto. En el interior de la nave insignia humana, los informes sobre lo sucedido con la Liara llegaron rápidamente. El comandante y su tripulación escucharon con atención, pero no había alivio en sus rostros. Esto no es normal, dijo uno de los oficiales. Sea lo que sea, no está bajo nuestro control. El comandante permaneció en silencio por un momento antes de responder. No, no lo está. Pero eso no significa que no podamos usarlo a nuestro favor. Dejen que el miedo los consuma. Nosotros mantendremos nuestra posición. El caos en la galaxia alcanzaba un punto crítico. Las flotas alienígenas, divididas por la paranoia y la confusión, comenzaban a sospechar unas de otras.
Mientras tanto, los humanos observaban y esperaban, cada vez más seguros de que, aunque no entendían completamente lo que estaba ocurriendo, podían girar la balanza a su favor. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿qué o quién estaba detrás de estas señales? Y, más importante, ¿era un aliado o una amenaza aún mayor que las flotas enemigas? Las flotas alienígenas, desgastadas por el caos y la incertidumbre, intentaron reagruparse, pero sus movimientos se volvieron cada vez más torpes. Los mensajes cifrados seguían interfiriendo, sembrando la desconfianza entre sus líderes. Algunos sospechaban que los humanos habían logrado infiltrarse en sus sistemas, mientras otros creían que estaban siendo atacados por una fuerza desconocida. Pero una cosa era clara: no podían mantener su ofensiva planeada. Desde la nave insignia humana, el comandante observaba el desmoronamiento de la red enemiga con calma estratégica. «Están al borde del colapso», dijo, con un tono que sugería tanto satisfacción como cautela. «Es hora de actuar». Las naves humanas, que hasta entonces habían permanecido en completo sigilo, comenzaron a moverse. Una por una, aparecieron en las pantallas de los sensores enemigos, no como sombras, sino como presencias contundentes y desafiantes. Las formaciones humanas parecían pequeñas en comparación con las vastas flotas alienígenas, pero cada movimiento era preciso, calculado. El mensaje era claro: sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los alienígenas, debilitados por la incertidumbre y el miedo, no estaban preparados para la respuesta humana. La primera oleada de ataques fue devastadora, pero no fue una masacre. En lugar de destruir por completo las naves enemigas, las fuerzas humanas deshabilitaron sistemáticamente sus sistemas de armas y propulsión. Era una demostración de control absoluto, un recordatorio de que los humanos no solo eran capaces de vencer, sino de hacerlo con una precisión que ningún otro podía igualar. Pero mientras los humanos tomaban el control de la batalla, algo inesperado ocurrió. Las señales que habían causado tanto caos comenzaron a intensificarse, volviéndose más claras y directas. Esta vez, no eran meras coordenadas. Eran palabras, mensajes que ninguna de las especies había visto antes. Las pantallas en todas las naves, humanas y alienígenas, mostraban la misma advertencia: detengan el conflicto. Están a punto de cruzar un límite que no pueden deshacer. El mensaje fue recibido con una mezcla de desconcierto y miedo. ¿De quién provenía? Los humanos, aunque desconfiados, mantuvieron su formación, pero los alienígenas comenzaron a retroceder, sus flotas desmoronándose aún más rápidamente. Y entonces ocurrió. Desde las coordenadas misteriosas que habían sido el foco de las señales, apareció una estructura colosal, una nave o algo más, que ninguno de ellos podía identificar. Era más grande que cualquier estación espacial conocida, con un diseño que desafiaba toda lógica. Su superficie parecía moverse, como si estuviera viva, y emitía un brillo tenue pero inquietante. El puente de la nave insignia humana cayó en un silencio absoluto. El comandante, con los ojos fijos en la pantalla, dijo en voz baja: «Eso no es de ellos. Y definitivamente no es nuestro». Antes de que nadie pudiera reaccionar, la estructura emitió un pulso de energía que atravesó todo el campo de batalla. No era un ataque, sino algo más. Cada sistema de las naves, humanas y alienígenas, se apagó por un instante antes de reiniciarse. Pero en ese breve momento, todos los sistemas registraron lo mismo: una transmisión directa, que no podía ser bloqueada ni descifrada completamente. Solo unas pocas palabras eran claras: la guerra no es su camino. No lo repetiremos. La nave colosal permaneció en su lugar por unos segundos más, como si esperara una respuesta. Nadie se atrevió a hacer un movimiento. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció, dejando un vacío aún más inquietante en su lugar. El comandante humano rompió el silencio en su puente. Sea lo que sea, no estaba de nuestro lado. Pero tampoco parecía estar del lado de ellos. Es algo más grande que todos nosotros. En la sala del Consejo Galáctico, la transmisión finalizó con un impacto devastador. Las especies más antiguas, las que habían gobernado durante siglos con una arrogancia incuestionable, ahora enfrentaban la realidad de que no estaban solas en su dominio. Algo más vigilaba, algo que no les permitiría llevar sus guerras más allá de ciertos límites. En la Tierra, el alto mando humano analizaba frenéticamente los datos recopilados. Nadie podía explicar del todo lo que había ocurrido, pero una cosa era cierta: los humanos habían demostrado su habilidad para sobrevivir y prevalecer, incluso cuando las fuerzas más antiguas de la galaxia intervenían. El conflicto galáctico no terminó con una victoria abrumadora ni con una rendición humillante. Terminó con una advertencia que resonaría por generaciones. Los alienígenas se retiraron, incapaces de enfrentar tanto a los humanos como a la amenaza desconocida. Los humanos, aunque triunfantes, comprendieron que habían cruzado un umbral que no podían ignorar.
Pero mientras las flotas regresaban a sus mundos, en las profundidades del espacio, las señales continuaron. No hacia los humanos ni hacia los alienígenas, sino hacia un punto lejano en la galaxia. Como si lo que había aparecido estuviera comunicándose con algo aún más antiguo, algo que aún no había despertado. Y entonces, el verdadero silencio cayó sobre la galaxia, dejando a todos con una pregunta inquietante: ¿qué sucedería si ese silencio se rompiera de nuevo? El vasto silencio que siguió a la retirada de la estructura colosal dejó a la galaxia en un estado de inquietud. Tanto humanos como alienígenas volvieron a sus respectivos territorios, cada uno lidiando con las consecuencias de lo que había ocurrido. Las especies más poderosas de la Alianza Vir, aquellas que habían dado por sentado su dominio, quedaron humilladas, no solo por la capacidad humana de enfrentarse a ellos, sino también por la aparición de esa fuerza desconocida. Nadie en la galaxia, ni siquiera los más avanzados, pudo descifrar completamente el origen de las señales o el propósito detrás de la advertencia final. En la Tierra, la atmósfera era tensa pero resuelta. El alto mando convocó a una reunión global para discutir los eventos recientes. Las imágenes de la nave colosal y las transmisiones encriptadas se analizaron sin descanso, pero lo único que lograron confirmar fue la magnitud del poder que habían enfrentado. Esto cambia todo, dijo uno de los líderes. No solo hemos demostrado que podemos enfrentarnos a los grandes imperios de la galaxia, sino que ahora sabemos que hay algo más allá de ellos. Algo que observa. La discusión pasó de lo militar a lo filosófico. ¿Era esta aparición un protector? ¿Un juez? ¿O simplemente una advertencia de que la guerra no podía ser llevada más allá de ciertos límites sin consecuencias? Aunque no había respuestas claras, lo que quedó en evidencia fue el respeto renovado por la fragilidad y la resiliencia de la humanidad. No eran la especie más avanzada tecnológicamente, ni la más numerosa, pero habían sobrevivido y prosperado en circunstancias que habrían aplastado a otros. Y ahora, su lugar en el cosmos estaba marcado. Entre las personas comunes, las historias del enfrentamiento se convirtieron en leyenda casi de inmediato. Las redes se llenaron de debates y teorías. Algunos celebraban la victoria como una señal de la superioridad humana, mientras otros advertían que lo que había ocurrido era solo el principio de algo mucho más grande. No sabemos si hemos ganado un aliado o despertado a un nuevo enemigo, comentaba un académico en una transmisión mundial. Lo único que sabemos es que ya no estamos solos de la forma en que pensábamos. Mientras tanto, en los mundos alienígenas, el impacto fue igual de profundo. Las especies más jóvenes, aquellas que habían vivido bajo la sombra de la Alianza Vir, vieron en la humanidad un ejemplo a seguir. La noticia de cómo los humanos habían resistido, incluso frente a amenazas tecnológicas y políticas abrumadoras, se extendió rápidamente. Para algunas de estas especies, los humanos representaban esperanza. Para otras, representaban un peligro. Los gobernantes más antiguos y orgullosos sabían que su autoridad había sido desafiada no solo por los humanos, sino por la misteriosa intervención que había puesto fin al conflicto. En las profundidades del espacio, sin embargo, el verdadero enigma seguía siendo la nave colosal. Las señales que envió antes de desaparecer parecían haberse apagado, pero los sensores en varias partes de la galaxia captaron breves pulsos de energía en patrones similares. Ninguno de estos pulsos fue dirigido a los humanos o a la Alianza Vir, pero su presencia mantenía a todos en estado de alerta. No hemos visto el final de esto, dijo el comandante humano a su tripulación al regresar a la Tierra. Sea lo que sea, está ahí afuera, y no se ha ido. Solo nos está observando. La humanidad, lejos de sentirse invencible, adoptó una postura de preparación y prudencia. Los ingenieros y científicos trabajaron juntos para fortalecer las defensas planetarias, no solo contra los imperios galácticos, sino también contra lo desconocido. Al mismo tiempo, se realizaron esfuerzos diplomáticos para abrir canales de comunicación con otras especies que habían sido afectadas por el conflicto. Había una oportunidad, aunque frágil, de crear una nueva red de cooperación en la galaxia. Sin embargo, la desconfianza persistía, especialmente entre aquellos que habían perdido mucho en la batalla. Algunos oficiales humanos comenzaron a recibir informes inquietantes desde los bordes de sus territorios. Pequeñas naves de exploración desaparecían sin explicación, y sensores remotos detectaban anomalías que recordaban a las señales iniciales del conflicto. Aunque estas incidencias eran aisladas, mantenían viva la sombra de lo que podría venir. Finalmente, en una transmisión dirigida a toda la humanidad, el comandante que lideró la defensa ofreció palabras de reflexión. Hoy nos enfrentamos a fuerzas que ninguna otra especie habría imaginado desafiables. Sobrevivimos porque entendimos que nuestra mayor fortaleza no es nuestra tecnología, ni nuestro número, sino nuestra capacidad de adaptarnos, de unirnos y de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. No sabemos qué vendrá después, pero sabemos que estamos listos para enfrentarlo juntos.
En el cierre de su mensaje, el comandante agregó una última advertencia: recordemos siempre que no estamos solos. No lo hemos estado nunca. Y lo que nos mira desde las estrellas, sea amigo o enemigo, sabrá que la humanidad no se rendirá fácilmente. Con esas palabras, la galaxia se acomodó en una nueva etapa de incertidumbre. Los humanos fortalecieron su posición, pero también su humildad, conscientes de que cada victoria era un paso hacia lo desconocido. La nave colosal, aunque desaparecida, dejó un eco que resonaría durante generaciones. Su advertencia no era solo un recordatorio de los límites de la guerra, sino también un desafío para descubrir qué más podía haber allá afuera, esperando su momento.